Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos una vez más al servicio de domingo. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Todavía su gracia, su misericordia nos ampara y nos guía. En medio del dolor de muchas gentes que están en guerra, de un ébola, de una enfermedad maligna que hay en África, de unos terremotos que se encuentran en Venezuela, de huracanes y de tornados que hay en los Estados Unidos y de tantas cosas que están sucediendo. Dios en su infinita misericordia nos tiene con vida y con bendición en las bellas islas de Hawái. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios y por eso estamos aquí para servirle, para exponer su palabra y para que la gente pueda recibir consuelo y la paz para sus vidas. Y esta mañana no será la excepción. Hay un mensaje de parte de Dios para nosotros, por lo cual vamos a regresar con él. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, hay un mensaje muy diferente a los demás mensajes. Hay personas que se aprovechan del amor de Dios, hacen cosas malas y quieren que siempre les hablen del amor. Háblenme del amor de Dios. Hay personas que pues quieren aprovechar la bendición de Dios y piden, Señor, prospérame, dame bendición. Pero a veces no nos acordamos de otras cosas. Esta mañana no les voy a hablar acerca del amor de Dios porque eso lo conocemos bien. Él lo mostró en la cruz del Calvario y nos derramó su amor. Esta mañana voy a hablarles de nuestro enemigo, del que día a día está perturbando nuestras vidas, pero que muchas veces no nos damos cuenta porque muchas veces nos hemos vuelto masoquistas que en el sufrimiento, en el dolor nos conformamos. Y cuando esto sucede, el enemigo toma ventaja y nos mantiene en una depresión, en un sufrimiento, en un llanto, en una falta de amor, en una soledad, en un vacío que no entendemos. Pero que muchos más están contentos y alegres, pero nosotros no entendemos el por qué otros están alegres y nosotros no. Cuando digo nosotros, hermanos, lógico, no me estoy refiriendo a mí, pero en general a todos, ¿sabe? A todos, y a los que no les llega, pues gloria a Dios. Pero en esta vida, hermanos, tenemos un enemigo que nos ha ofrecido todos los reinos del mundo. Y que de alguna manera muchos de nosotros tomamos parte de ese reino, de lo que nos gusta, de lo que preferimos. Y muchos, aunque no lo demuestran, pero hay algo en sus vidas que está lacerando sus corazones y que no les permite gozar de la comunión, gozar de la alegría, del gozo, de la presencia de Dios. Porque no conocen la palabra de Dios, porque no saben y no han tenido la experiencia del amor de Cristo. Déjenme decirle algo, hermanos. En la iglesia cristiana siempre se habla de la salvación. Y lo que primero que pregunta a las personas, ¿eres salvo? Si no son salvos, para presentarles a Cristo y sean salvos y haya un cambio radical en sus vidas. La salvación, hermanos, es un milagro de parte de Dios para el ser humano, de todo aquel que le recibe en su corazón. Él hará un cambio, una transformación inmediatamente en su vida. Se los digo y se los garantizo. Porque las personas que han sido salvas, no importa que hayan sido religiosas, no importa que hayan sido mormones, adventistas, sabatistas, presbiterianos, lo que sea, hermanos, no importa. Cuando el Espíritu Santo de Dios salva a una persona, en ese momento, dicen en México, les cae el 20. Se dan cuenta de que el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa.
y que ahora en sus vidas lo más importante es ese amor de Dios. Ahí es el momento, hermanos, en que aparece el enemigo de nuestras almas y nos ofrece muchas veces lo que ya nos gustaba. ¿Qué es lo que nos gustaba? Pues cada uno tiene su forma de expresarse, cada uno tiene su lugar que le gusta alguna cosa. Y cuando el enemigo encuentra eso que a usted le gusta y que está mal delante de Dios, le va a decir a su oído: no te preocupes, no es tan malo. Y cuando nosotros aceptamos eso, entonces tenemos un grave problema en nuestras vidas. Hace unos días oía yo a unos predicadores de los mejor que hay en la doctrina, en la sana doctrina, y discutían entre ellos algunas cosas del ministerio, se expresaban ellos de los problemas y de las cosas que vienen en el ministerio. Cuando terminaron ellos, hermanos, salió inmediatamente lo que había en sus corazones. Y empezaron, hermanos, a discutir acerca del fútbol. Y todos en un acuerdo dijeron: pues el fútbol no es malo. Y puede que no sea malo, amén, cuando no es tu Dios. Me tocó, hermanos, ver en las noticias personas endemoniadas por el fútbol. Una persona, hermanos, gritaba, se convulsionaba y se revolcaba dentro de las bancas gritando: gol, 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 gol. Y la gente se espantó, tuvieron que ayudarlo, hermanos, porque se había endemoniado y los demonios se habían manifestado en su vida cuando uno de sus equipos metió el gol. Una realidad, hermanos, que es increíble. En esa medida, hermanos, todos nosotros tenemos algo que defendemos y que no nos sale hasta que nos lo tocan. ¿Saben? Una de las cosas más importantes en el cristianismo es no hacer guerra espiritual en contra de lo que nos molesta, de lo que nos estorba, de lo que nos domina, de lo que nos hace hacer las cosas incorrectas delante de Dios. Y como no hacemos guerra espiritual, pues el enemigo se manifiesta en tristeza, en dolor, nuestra cara con dolor, con agonía. Y muchos, por ejemplo, la otra cara, muchos muy fiesteros, que les gusta la música, el rock, y que andan por todos lados gritando. Y todo eso, hermanos, que perturba la vida de las gentes. Es importante que entendamos que cuando nosotros nos ponemos delante del Señor y nos dice que algo está mal, nosotros tenemos que entender eso. El enemigo un día llegó y tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que lo llevó a lo más alto del monte y le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate. Dice que al fin Dios te va a tomar en sus manos. Porque escrito está: en sus manos te llevará y tu pie no tropezará. Curiosamente, hermanos, a veces me gusta oír las discusiones entre algunas personas en el internet, en religión, y me doy cuenta, hermanos, de cómo el enemigo ciega nuestras mentes. Alguien estaba discutiendo los mesiánicos contra los teólogos y estaban los teólogos diciéndole: tú no puedes atacarme a mí con otro texto. La teología dice que no me puedes atacar con otro texto. Pero eso no es verdad, hermanos. Porque si eso hubiera sido así, cuando Satanás le dijo al Señor: aviéntate, porque Jehová te va a sostener, es un salmo, es la palabra de Dios. Entonces, como no lo podemos contrarrestar, nosotros decimos: está bien, pues me aviento. No, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios no tentarás. Entonces, hermanos, tenemos que entender el concepto completo de la palabra del Señor. Cuando el enemigo, hermanos, pone los tesoros, el lujo, el oro, la fama y todos los reinos del mundo, el diablo le está ofreciendo al Señor basura, basura,
Porque el enemigo de nuestras almas dice que a él le fue dado el poder para dominar sobre las riquezas y los reinos de este mundo. Y es verdad, Dios se lo dio a él. Cuando Dios hizo la oscuridad, el diablo dijo, esto es mío, y Dios le dijo, sí, es tuyo. Vive ahí en oscuridad, y todo lo que es oscuro, todo lo que es de mal, el diablo está ahí, porque ese es su reino, ese es su reino, ese es su lugar. Nosotros no tenemos nada que hacer en ese lugar, pero el enemigo siempre quiere llevarnos a ese lugar. Entonces le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Los cristianos carnales que defienden su deficiencia dentro de sí, le dicen, no, cálmate, Satanás. Yo no te voy a adorar postrado. No. A mí no me andes con esos cuentos. Si quieres, ahí te daré una chancita de pie o de vez en cuando. Y el diablo contento, no importa. Con tal de que tú me adores, no importa que no lo hagas postrado, ni hincado, pero hazlo. Entonces, eso es lo que ha perjudicado nuestras vidas, el ataque del enemigo. Les voy a poner un clip pequeño, hermanos, para que ustedes se den cuenta de algo, pero primero vamos a leer la palabra. Dice que el diablo llevó a un monte muy alto al Señor Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién no quiere vivir en lujos, en gozo, en fiestas, en parranda? Y dice que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él quiere la adoración de todos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y ángeles y le servían. Él le ofrece al Señor, hermanos, basura. Y eso es exactamente lo que el diablo nos ofrece a nosotros, es basura. Egoísmo, pleitos, sexo, maldad, perversión, vicio, despilfarro en nuestras vidas. Eso nos ofrece y eso es basura, hermanos. Nosotros no podemos aceptar eso. Ahora con la tecnología hacen unos videos increíbles. Vean este, hermanos. Imagina por un momento que alguien te ofrece todo el poder del mundo. ¿Lo aceptarías? Jesús enfrentó exactamente esta oferta. Pero lo que muchos no entienden es por qué Satanás pudo hacer semejante propuesta. Mateo 4:8 nos relata un momento extraordinario. Satanás lleva a Jesús a una montaña altísima y le muestra todos los reinos del mundo en su gloria. La oferta es clara y directa. Todo esto te daré si caes y me rindes un acto de adoración. Aquí está el detalle que cambia todo. ¿Cómo podía Satanás ofrecer algo que no le pertenecía? La respuesta es reveladora. Juan 12:31 lo llama el gobernante de este mundo. Primera de Juan 5:19 confirma que el mundo entero yace en el poder del inicuo. Satanás no era un farsante en ese momento. Él realmente tenía autoridad sobre los gobiernos humanos. Esta es la verdad incómoda. Los reinos de este mundo estaban bajo su control. Por eso, su oferta era legítima. Y por eso era tan peligrosa. La respuesta de Jesús fue devastadora. Vete, Satanás, porque está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar. Jesús rechazó el atajo. Él sabía que vendría un reino superior, no mediante componendas con el diablo, sino mediante la fidelidad absoluta a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, en ese mundo que el diablo ofrece hay una cosa para nosotros. ¿Cuál es la cosa que a nosotros nos gusta? El enemigo, cuando nosotros presentamos lo que nos gusta, siempre tratamos de defenderlo y decir, pero no es para tanto, no es para, yo creo que no es malo. Y si le preguntamos a carnales, oye, ¿crees que sea malo esto? No creo que sea tan malo. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja. Pero miren ustedes, hermanos, nosotros tenemos que entender. Mi esposa me cuenta a veces del testimonio que le dio, cómo llegó el diablo a ofrecerle y a decirle,
si tú me sirves, yo te voy a sanar. Hermanos, el diablo es mentiroso desde el principio. Él es padre de mentiras. Y una cosa que nosotros debemos entender es que la mentira es del diablo y que nosotros no podemos decir mentiras, porque eso no pertenece a los hijos de Dios. Cuando se piden consejos de personas sabias, hermanos, las personas sabias siempre te llevarán a la palabra, pero el enemigo es el consejero más malvado y perverso, porque él es nuestro enemigo y él trata de perturbar nuestras mentes y decir siempre, no te preocupes, no es tan malo lo que tú estás haciendo. Y cuando alguien, hermanos, le hace caso al enemigo y piensa que no es tan malo lo que hace, cuando lo está apartando de la palabra del Señor, eso es muy, muy peligroso. Miren, la primera vez que el diablo, hermanos, fue mentiroso y se presentó como enemigo de los seres humanos. Estando en el huerto del Edén, Adán y Eva, llegó la serpiente y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Cuando nosotros nos ponemos, hermanos, a discutir con el diablo nos va a querer engañar y a muchos los ha engañado. El problema está que a Eva la engañó. Y así como a Eva le engañó, a muchos el diablo ha engañado de la manera, hermanos, más sutil. Y le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El efecto de la plática con el enemigo de nuestras almas ya había empezado a hacer el efecto en la vida de Eva. En la Biblia no se encuentra que Dios le haya dicho que no lo toques, pero ahí Eva ya estaba siendo contaminada por la mentira del diablo que iba a desatar sobre ella. Y le dijo, la serpiente, le dijo a la mujer, no moriréis. Eso era una mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el diablo abre un panorama para el egoísmo, para el poder, para que el hombre pudiera disfrutar de lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Tenemos un problema grave en nuestras vidas que nosotros necesitamos ver, hermanos. Cuando fui a Israel, fui a la sinagoga donde se manifestó un demonio por primera vez en toda la historia del mundo. La primera vez que el demonio se manifestó fue cuando Jesús llegó a la sinagoga en Capernaum y empezó a predicar la palabra. La sola presencia de Jesús, el mensaje que le estaba dando, hizo que el demonio se manifestara en uno. Probablemente había más, pero se manifestó en uno. Y cuando el demonio se manifestó en él, empezó a gritar y empezó a convulsionarse y empezó a decir, ¿por qué nos atormentas? Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Que cuando nosotros no escuchamos la palabra, que cuando nosotros no ponemos atención a nuestra vida espiritual y cuando nosotros no clamamos a Dios, el enemigo se mantiene en lo escondido, Él se mantiene ahí. Y ahí está y no se va. Déjeme decirle, los demonios son espíritus seductivos. Alguien dice, los cristianos pueden ser poseídos. Los cristianos no pueden ser poseídos. Los cristianos pueden estar bajo un espíritu inmundo. Los cristianos pueden ser atacados por espíritus malos. Los cristianos son el enemigo número del diablo y él es nuestro enemigo. Así es que, hermanos, cuando el Señor Jesús empezó a hablar, los espíritus se manifestaron y por primera vez
en la historia del mundo, los espíritus se manifiestan. Jesús había llegado para dar libertad a los cautivos. Y cuando Jesús llegó, hermanos, los demonios empezaron a manifestar con el demonio de Gadarena, con otros demonios de enfermedades y muchos más, hermanos. El Señor anduvo liberando a la gente. Pero mientras no exista en nosotros la presión para el enemigo, nada sucede. Nosotros hemos tenido retiros, hermanos espirituales, en donde oramos por las personas y las personas vienen muy conscientes y uno en la disertación uno les pregunta, ¿no sientes que hay un espíritu inmundo en tu vida? Y dice, no, porque no nos damos cuenta, no. Oh, qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes en esta área? ¿Cómo te sientes en esta otra área? ¿Cómo te sientes en tu vida aquí? ¿Cuál es el rencor a alguna persona que tiene rencor? ¿Tienes algo que te hiere tu vida todavía? Fuiste violado y todavía tienes ese sentimiento de culpabilidad. Y cuando se empieza a explorar, hermanos, de repente se manifiesta el demonio y empiezan a la gente a manifestarse porque llegó el momento en que le dijiste que era el problema en su vida. Y eso, hermanos, hace que en la presión que se ejerce sobre el individuo, que nosotros tenemos que entender esto. El demonio está ahí contento, tranquilo, pero cuando hacemos presión y empezamos a reprenderlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo vas a salir, espíritu inmundo vas a salir. Tenemos algo que es muy fabuloso y fantástico. Nosotros como cristianos tenemos la victoria sobre el enemigo, amén. Nosotros tenemos la victoria sobre el diablo y el diablo no puede ejercer fuerza contra nosotros cuando nosotros tenemos su poder para rechazarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el nombre, hermanos. Entonces, dice que los demonios tiemblan cuando se les presiona. Y es algo que muchas personas no han experimentado. Pero póngase a pensar qué es lo que domina su vida. La tristeza, el odio, el resentimiento, el dolor, que muchas veces se tiene por situaciones que han pasado en su vida y que no se han borrado y ni se pueden borrar. Bueno, déjeme decirle que el Señor Jesús está aquí para ayudarnos. No le haga caso al diablo. No, hombre, no te va a pasar nada. Prueba. ¿Por qué cree que hay tanto fracaso en la gente, hermanos? ¿Por qué cree que hay tanto pecado en la gente? No, hombre, no te preocupes, no es para tanto. Ay, pastor, no le hagas caso. El enemigo es experto en engañar. Él es padre de mentiras y él te va a llevar al fracaso si tú no oyes la voz de Dios y sabes que el enemigo es que muchas veces te habla para hacer el mal o simplemente para mantenerte en el lugar de la depresión y del dolor y pensar en tu vida que no hay nadie en quien te ayude. Y de veras, hermanos, no hay nadie en que le ayude. Pero Cristo sí le puede ayudar. Amén. Cristo sí le puede ayudar. Entonces tenemos que entender algo, hermanos. No oigamos la voz del enemigo. Ay, no es tan malo. Gente, hermanos, comete la tontera en su vida de, hermanos, fornicar delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Yo me he encontrado personas que ni siquiera saben qué es eso. Porque el enemigo ha bloqueado esa área en el mundo. Y hermanos, es no natural, es lógico y es practicable por todos. Pero eso es malo delante de Dios. Pero el enemigo engaña a las personas y les hace sentir que no es verdad. En esta área y en todas las áreas es lo mismo, hermanos. La persona que toma dice, no, yo tomo, pero con consideración. El día que yo quiera dejo el vicio. El que se droga dice exactamente lo mismo. El que tiene odio dice, no, yo al rato se me olvida y voy a dejar esto. Y todas esas cosas que estorban nuestras vidas, hace, hermanos, que el enemigo tome ventaja de eso. Cuando nosotros no conocemos a Cristo y no tenemos esa fuerza, ese poder para
para reprenderlos, entonces nos encontramos en problemas. Miren, hermanos, el enemigo, una vez que tú vengas al Señor, te haces víctima de él. Cuando tú decides servir a Dios con todo tu corazón, es ahí cuando el enemigo va a venir contra tu vida. Y cuando tú no sabes, si no tienes el poder de Dios en tu vida y le das lugar a eso, Él va a reinar en tu vida. Aunque seas religioso, tú te postrarás quizá delante de Dios, pero al diablo pues, le das chance, aunque sea de vez en cuando, paradito ahí le adoras en tu área. Dice la palabra del Señor que cuando Job, hermanos, cuando Job servía al Señor, lo servía con todo su corazón. Para esto, hermanos, el libro de Job fue escrito antes que el Pentateuco, antes que los libros de Moisés, porque tiene una relevancia, hermanos, de un hombre que servía a Dios de corazón y que Dios daba testimonio de él diciendo que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y que era un hombre justo, un hombre agradable delante de Dios. Y el diablo no quiere oír eso de nosotros. Cuando alguien es así, ay, se cree muy santo, ay, sí, ya se santurrón, ay, sí, solo la iglesia, ay, sí. Y una de críticas que vienen cuando alguien está sirviendo correctamente a Dios. Cuando el diablo, hermano, se presentó delante de Dios, que antes se presentaban los ángeles y entre ellos pues, no podía faltar Satanás, que también era ángel. Cuando llegó a la presencia de Dios, el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él anda como león rugiente, mirando a quien devoras. No es león, pero anda como león, porque sabe que los humanos somos seres finitos, que somos débiles. Y hermanos, esta conversación, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te has dado cuenta de él? Y cuando el enemigo sabe que tú estás sirviendo a Dios, tú eres blanco del enemigo y el enemigo está celoso de ti y no quiere que tú le sirvas a Dios. Y Él va a poner muchas trabas para tu vida, va a levantar, hermanos, incógnitas, va a levantar celos, va a levantar altivez, va a levantar soberbia, va a levantar envidia, chisme, cualquier cosa, con tal de perturbar tu vida delante de Dios. Qué increíble que Dios pudiera decir de nosotros, ¿no has considerado a mi siervo Brian, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow, hermanos! Eso es un privilegio. Qué lástima que no ha alcanzado ese grado. Pero en el nombre de Jesús estamos caminando en ese camino de santidad. Amén. Respondiendo Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Inmediatamente le echa en cara, hermanos, a Dios que nosotros lo hacemos por interés. Acabamos de leer el libro de Génesis y encontramos a José, que se encontró, que lo vendieron sus hermanos y lo llevaron a la casa de Potifar, y ahí en su trabajo, en su esfuerzo, en su dedicación, llegó a tener una posición estable como mayordomo, porque había trabajado, porque se había esforzado. Pero el diablo ya estaba ahí. Desde que llegó, dice la Biblia, que la esposa de Potifar le echó el ojo y dijo, este es mío. Un joven, hermanos, en su edad, para casarse, un joven, hermanos, en su juventud, en lo mejor de su juventud, llega el diablo y le dice a José, acuéstate conmigo, nadie nos va a ver. Y José dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo le puedes hacer a mi patrón eso? Si él ha puesto su casa, todo lo que tiene lo ha puesto en mis manos, solo a ti te ha reservado porque eres su esposa. ¡No! Pero esta no se quedó ahí, lo estuvo espiando, y un día que estaba solo y que él llegó a hacer sus tareas, lo agarró y le dijo,
acuéstate conmigo. Y él le dijo, retírate de mí, Satanás, yo no me voy a acostar contigo. Y hermano, huyó, salió corriendo. ¿Puede usted entender eso? Así son los hijos de Dios. Alguien podría decir, como dicen en mi país, ¿a quién le dan pan que lloren? Nadie se iba a dar cuenta. Pero eso no es el caso, hermano. El caso es lo que hay en el corazón. Él huyó porque sabía que era una trampa de Satanás. Y aunque eso lo llevó, hermanos, a la cárcel, pero delante de Dios seguía siendo José, el que Dios estaba con él. Y cuando nosotros tratamos de vivir esta vida, hermanos, Dios va a estar con nosotros. Ustedes saben y consideran lo que es guardar un testimonio por años. Siempre les digo, aquí en Hawái, guarden su testimonio, porque es pequeño, todos los ven. Cualquiera te ve. Y cuando tú pierdes el valor de tu testimonio, nadie te va a perdonar. Nadie te va a perdonar. Todos van a pensar que tú eres eso que estás presentando. Nunca, jamás en la vida había yo visto el amor a sí mismo. El poner fotografías en el internet de mi carro. Que vean mi Rolls Royce, que vean mi Jaguar, que vean mi carro. ¡Qué carrazo traigo! Y el egoísmo y que otros piensen. Eso ha hecho, hermanos, que la gente se desborde en el internet poniendo cuánta tontería. Conozco una persona en la Mainland, cada 5 minutos pone una fotografía de ella. Yo digo, ¿por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su vida. ¿Será malo? A lo mejor digo que no. Pero hermano, con tanta promiscuidad y tanto deseo del Satanás para perturbar la mente de la gente, creo que esto es indebido. Pero dejemos eso, hermanos. El diablo, cuando Dios te bendice, le dice a Dios que lo hace, que le servimos porque Él nos da cosas. Le dice Satanás a Dios, no le has rodeado, no le has acercado alrededor de Él y a su casa y a todo lo que tiene, no lo has bendecido, pues por eso te sirve, por eso te alaba. No has bendecido el trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y como decía anteriormente, José había trabajado y le había costado su posición por su trabajo. Todo lo que hacemos con nuestro trabajo es una bendición, hermanos. Todo lo que se hace robando, haciendo fraude, es una maldición. Pero Dios, hermanos, se da cuenta de nuestra fidelidad. El enemigo, hermanos, sabe perfectamente bien cuando nosotros le estamos sirviendo de corazón al diablo. Buscará la forma de perturbarnos. ¿Saben que el diablo, hermanos, perturbó la vida de Job? Dice la palabra del Señor que le dijo al Señor, ¿sí es cierto qué? Todo lo que se dejó está bien, pero él te sirve por interés, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job tenía dinero, tenía siervos, tenía camellos, tenía vacas, tenía asnos, tenía toda clase de animales, era riquísimo. Y el diablo en un momento le quitó todo. Y cuando le quita todo, hermanos, Job se levanta y ve, le quitó sus hijos, le quitó su familia, le quitó todo lo que tenía, hermanos, lo dejó en la ruina. Y Job se levanta y le dice, bendito sea el nombre del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y de seguro desnudo volveré a él. Y no blasfemó a Dios. Pero el diablo no va a descansar ahí. El diablo quiere verte infeliz, él quiere verte triste, él quiere verte decepcionado. Y le manda, hermanos, una sarna, una lepra maligna, hermanos,
que dice que era tan maligna que Job se sentaba en la ceniza y con una piedra se rascaba y se rascaba y se rascaba. Su cuerpo se hizo negro de la fiebre. Sus amigos, cuando llegaron a verlo, no pudieron hablar del dolor que había en él y de lo que estaba pasando. Y él decía: bendito sea el Señor, sea Dios glorificado en mi vida. Sus amigos llegan y le dicen: pero ¿qué estás haciendo? Dándole gracias a Dios por, mira cómo estás. Y su esposa le dice: mira cómo estás, cómo Dios te ha puesto. Maldice a Dios y muérete. Muchas veces hasta la muerte se tarda en venir cuando hay dolor y sufrimiento. Que el Señor reprenda al enemigo, amén. Hermanos, le trajo esa enfermedad y Dios le dio permiso. Piensa por un momento cuando tú le sirves a Dios y se levantan el enemigo contra ti en habladurías, el menosprecio, o que te quiere traer pensamientos de depresión y te trae infelicidad y sientes que te ataca la gente y de una o de otra forma dices: ya me voy a alejar de Dios porque estoy mejor en el mundo que en la iglesia. Piensa que el enemigo está atacando tu vida. Tenemos que ser realistas. Pero hermanos, el diablo estaba enojado por la vida de Job, es todo. Por su fidelidad, por su santidad, por su amor hacia Dios, por su servicio a Dios, porque tenía una familia que le servía a Dios, o por lo menos oraba él por su familia. Él estaba muy estable. Sus amigos, que lo conocían, testificaron y le dijeron. El temanita le dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías la mano de los débiles. Al que tropezabas, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Sabían que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que ayudaba, un hombre que tenía un testimonio bien en el pueblo? Porque todos sabían que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo sabía. Y cuando el enemigo, hermanos, conoce tu vida, él va a tratar de ensuciar tu vida, él va a tratar de levantarte falsos, él va a tratar de hacer estragos en tu vida. Y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Él tratará por todos los medios de ponerte en mal. Cuando yo era joven, hermanos, siempre tenía a mi esposa con un carro nuevo, porque pues, en los leases eran baratos en aquel entonces. Porque traíamos carro nuevo, nos decían que nosotros vendíamos drogas. Esa persona que habló de nosotros en esta forma, llegó la policía a su casa y se encontró con que su hijo vendía drogas. Pero quería desanimarnos, quería incomodarnos, quería meternos coraje, odio. Ese es el enemigo, hermanos. El enemigo va a hablar mal de ti. El enemigo se va a expresar mal de ti. El enemigo no te ama, no te quiere destruir tu vida. Por lo cual nosotros no nos podemos arrodillar ante el diablo y no podemos aceptar ninguna de sus mentiras. El caminar del cristiano se conoce cuando nunca se aparta de Dios. Job, hermanos, podía tener muchas razones por apartarse de Dios. Lo primero: Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando nos pasan las cosas que vienen de parte del enemigo y que Dios nos permite, nosotros nos lamentamos y decimos: ¿por qué me vino esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Muchas veces no entendemos. Podemos estar pasando por una prueba en nuestras vidas. Hermanos, el enemigo viene a nuestras vidas y hace estragos en nosotros y quiere destruir nuestra familia, nuestra casa,
y hermano nos pone en problemas, nos pone de manera que no sepamos qué hacer. Eso son ataques del enemigo. Pero ¿cuál es el lado de Dios? ¿Qué Dios está queriendo para nosotros? Dios quiere para nosotros lo mejor, pero nosotros a veces escogemos la falacia, escogemos la basura del enemigo y queremos la basura del diablo y nos conformamos con eso. Y no le damos lugar a Dios. El hombre nacido de mujer es inconstante en todos sus caminos. El hombre nacido de mujer de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, tenemos que estar conscientes. Miren, hermanos, la gente que no conoce a Dios, ni les importa. Cualquier mensaje de parte de Dios no tiene oído en sus vidas. Tienen comodidad, tienen trabajo, tienen dinero, tienen fama, tienen todo. No les interesa a Dios. Pero cuando de repente llega el mal a ellos, entonces la cosa es diferente. Esta mañana, allá atrás estuvo Pedro, yo creo que se fue a trabajar. Pero ese muchacho, hermanos, tiene años que lo conocemos, muchos años. Pedro, esta mañana que lo vi, dije, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte. Pero dijo Jesús, yo he rogado por ti. Y se me queda viendo y me dice, pastor, ¿qué cree que me pasó? Dice, 5 días duré con un dolor de muelas. La cosa más horrible. Prendí la televisión, vi a un predicador. El predicador dijo, si tú crees que Dios tiene poder para sanarte, Él te va a sanar en estos momentos. Y él con su dolor dijo, Señor, yo creo que tú tienes poder para sanarme. Y me contó, pastor, me sanó, dice. Por eso he venido a darle gracias a Dios esta mañana. Oh, hermanos, qué increíble. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí en tu dolor, en tu tristeza. El problema está que callamos muchas veces el dolor y la tristeza y no nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, libérame de este dolor, libérame de esta tristeza, libérame de esta falta de paz, de esta agonía, de esta depresión, libérame. El poder de Dios está ahí para nosotros cuando nosotros abrimos nuestros labios, porque en nuestros labios hay poder. Amén. El caminar del cristiano se conoce cuando nunca se aparta de Dios. Y este es el caso de Job, que nunca se apartó de Dios. Dice, mas él conoce el camino, me probará y saldré como oro. Eso, hermanos, esa expresión se oye bastante fuerte, amén. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¿Se imaginan ustedes esa confesión, hermanos? Dice la Biblia que no hay hombre que haga bien y nunca peque. Pero Job decía que él había guardado el camino de Dios y nunca se había apartado desde mi juventud. Del mandamiento de sus labios, de sus labios nunca me separé. Cuando hay vidas así, hermanos, el favor de Dios está en nosotros. El enemigo quedó humillado. Jamás volvió el enemigo a perturbar la vida de Job. Hizo todo el daño, hizo toda la maldad, le trajo enfermedad, le trajo dolor. No regresó porque no quiso reconocer que Job era un verdadero siervo de Dios. ¿Sabes una cosa? El demonio no regresará a acusarte, a oprimirte, a traerte dolor, enfermedad, tristeza. No volverá cuando tú confieses a Dios como tu Salvador y confíes en Él. A pesar de la integridad de Job, Satanás llegó para acusarlo de que le servía por los bienes que Dios le había dado. Pero eso no era verdad. Le quitó los bienes y se quedó sin nada.
Nosotros le servimos a un Dios firme, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un enemigo y que tenemos que luchar contra él. Que muchas veces no nos damos cuenta. Fíjense ustedes que en la Biblia hay unos cristianos, buenos cristianos, que vieron cómo uno de los apóstoles vendió su hacienda, su terreno y trajo todo el dinero y se lo trajo a la iglesia para la obra del evangelismo. Y hermanos, ellos vieron eso y vieron cómo la gente apreciaba a este apóstol por haber entregado su hacienda y todo. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo. Y vendieron su casa. Pero dentro de su corazón había el amor al dinero en sus vidas. Y cuando vendieron la casa, dijeron, wow, $1,000,000. ¿Sabes qué? Hay que darle nada más la mitad y hay que decir que eso es lo que la vendimos. Y así lo hicieron. Y hermanos, no era ningún problema que no dieran nada. No era ningún problema que quieras, nomás vamos a dar la mitad. No era ningún problema. El problema era que le creyeron al diablo. Él es padre de mentiras. Y hermanos, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir que solo esto nos dieron por el terreno. Y trajeron la mitad a los apóstoles, dijeron, esto es lo que vendimos en la casa. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué Satanás puso en tu corazón eso? Has mentido, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Si te hubieras quedado con ella, estaba bien. Si hubieras dado la mitad, estaba bien, estaba en tu poder, era tuya. Pero el que mientas, eso es peligroso. La mentira dentro de los cristianos es una herencia de Satanás que dejó hace mucho tiempo y contaminó toda la creación, hermanos. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Es un desafío, hermanos, que nosotros tenemos. Y es algo que el enemigo le estorba, tu integridad, tu fidelidad. Por eso pone, hermanos, trabas, pone envidias, pone mentiras, pone celos, pone... ¿Cuánta cosa el enemigo pone? Con tal de distraerte, porque es tu enemigo. Tenemos que saber eso, que es nuestro enemigo. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando hablamos de liberación, hay una gran gama de modelos de liberación. No hay una teología de liberación, porque siempre será diferente. Pero una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es, Señor, trata con mi vida. Dime qué es lo que está mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo reprendo lo que está mal en mí. Y claro, cuando nos gusta algo decimos, esto no creo que sea tan malo. Pero cuando Dios te hace sentir eso que estás haciendo, no es correcto. Entonces cuando nosotros debemos de presionar al enemigo para que seamos libres y podamos ser nosotros mismos para Dios. Había algo en la vida de Job, hermanos, que en este momento está siendo un problema en el ser humano. Yo creía que solamente a los hombres, pero creo también en las mujeres. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hermanos, Jesús cuando vino, dice, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, el tal ya cometió adulterio en su corazón. Qué difícil situación, tanto hombres como para mujeres. El tener que desear y ver las cosas de otro. Eso, hermanos, es una lucha continua. Y el diablo
se especializa en eso. Cuando llegas a comprender la realidad de esto, hermanos, entonces es cuando tú pones un paro al enemigo y en el nombre de Jesús, con su ayuda, tú vas a mantener una vida de pureza. Job, hermanos, hizo un pacto con sus ojos. Porque qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañimiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿No ve el Señor nuestra vida? ¿A quién queremos engañar? No podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Déjeme decir, hermanos, que Job, siendo un hombre justo, llegó el castigo, llegó el dolor, llegó la maldad, llegó el diablo, lo cautivó, lo enfermó, le trajo desgracia, le trajo depresión y tuvo un sufrimiento horrible, hermanos. Cuando Dios nos ama, Él va a permitir todo esto. Yo me he encontrado con personas tan malvadas aún dentro de la iglesia que no les pasa nada. Y se glorían de eso, de la gracia de Dios, del favor de Dios. No es que no les pase nada porque su gracia se haga con ellos. Es la misericordia de Dios que quiere que se arrepientan sin que eso suceda. Porque si les viene eso, de todas maneras no se van a arrepentir. Entonces Dios quiere que la gente reaccione, hermanos, y que pueda dejar la maldad. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a terminar este servicio. Vamos a leer estos versos, estos últimos versos. Oiga bien, léanlo conmigo para que no hagan los excuse me después, amén. ¿Qué dice, hermanos? El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, lógico. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios y empezamos, hermanos, a deshacer las obras del diablo, y le decimos, diablo, tú no me vas a cautivar. Tú no me vas a cautivar. En el nombre de Jesús, tú no me vas a hacer esclavo de la tristeza. Tú no me vas a hacer esclavo de la falta de paz. Tú no me vas a esclavizar con depresión. Tú no tienes derecho sobre mi vida. Cuando reaccionamos en esta forma, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Repítanlo conmigo, hermanos. Que nos llevemos esto en nuestro corazón. ¿Qué dice? El que practica el pecado ¿es de quién? Nosotros no somos del diablo. Nosotros no debemos practicar el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es nuestro privilegio, que nosotros como hijos de Dios tenemos a Jesús de nuestra parte para deshacer las obras del diablo. Lo que hacíamos mal, no lo volvemos a hacer porque Cristo mora en mí. Esto tenemos que hacerlo todos los días. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La gente dice que no debemos de hablar del diablo porque el diablo oye y viene. ¿Qué va a venir, hermanos? Ahorita se andan escondiendo por todas partes del miedo que tiene cuando nosotros le reprendemos y le digamos, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Algo va a suceder en tu vida y tú te vas a liberar de esa agonía y de ese dolor, de esa enfermedad, de ese pecado que te ha agobiado y que te ha cautivado por muchos años. Él te va a liberar en este día. ¿Cuántos lo creen? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistirlo, tenemos que decir, no me vas a cautivar, no me vas a dar tristeza, no me vas a enfermar, no me vas a quitar lo que Dios me ha dado, no me vas a quitar mis hijos, no me vas a quitar mi matrimonio, no. Porque nosotros nos sometemos a Dios, le resistimos y de seguro que huirá de nosotros. Amén. Huirá de nosotros. Vamos a orar, mis queridos hermanos. No sé si alguien quiere pasar esta mañana al altar, pero es una de las mejores oportunidades para que oremos delante del Señor
Y en el nombre de Jesús reprendamos al enemigo de nuestras almas. No seremos igual. Seremos libres, hermanos. Libres, porque el Señor ha prometido dar libertad a los cautivos, a romper las cadenas, a abrir las cárceles de todos aquellos que están atormentados. El Señor nuestro Dios está aquí esta mañana para bendecir nuestras vidas. No podemos despreciarlo. Esta es una oportunidad, hermanos. Esta es una oportunidad que Dios nos da de empezar a corregir nuestras vidas delante del Señor. ¿Quieren pasar al altar? Vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Pasen en estos momentos al altar y vamos a pedirle al Señor. Confiésele delante de Dios, hermanos, eso que oprime su vida. Yo no sé cuál es el problema. Dios sí sabe, hermanos. Usted hasta la mejor ni sabe por qué. Hay gente que está sufriendo por muchos años y no sabe por qué hay esa tristeza. En la gracia del Señor, Dios les revela muchas veces. Había una persona que estaba deprimida por años y no sabía por qué. Y su depresión, y su odio, y su resentimiento contra la gente, y no sabía por qué. Dios en su infinita misericordia le reveló que cuando era una baby habían violado su vida. Y esa violación estaba marcando su vida, su felicidad por años, hasta que Dios la liberó. Esta mañana Dios quiere liberarte. Esta mañana Dios quiere que tú seas feliz. Tienes un enemigo que se llama Satanás, pero el Señor lo reprenda. Amén. El Señor lo reprenda, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Lo que Él nos habló, lo que Él nos dijo es vivo, es eficaz. Servirá nuestra vida, pongámonos en práctica y en el nombre de Jesús de Nazaret el enemigo saldrá huyendo de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora al Señor, hermano, y dile: en el nombre de Jesús de Nazaret, no más tristeza. En el nombre de Jesús de Nazaret, no más dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret, soy libre, soy libre. Esta mañana estuve hablando acerca del diablo. Casi a nadie le gusta oír mensajes del diablo. Siempre la gente cree que cuando uno menciona al diablo, he oído a personas que no menciones al diablo porque el diablo va a venir. ¿Qué va a venir? Cuando nosotros lo reprendemos, cuando sabe que le hemos descubierto sus mañas, sus estrategias, sus trampas, ¿qué va a venir? Él se trata de esconder lo más que puede. Porque Él es nuestro enemigo, es el enemigo de nuestras almas. Lo ha sido siempre de la humanidad. Él intentó manipular a Jesús, ofreciéndole los reinos de este mundo. ¿Qué es lo que puede ofrecer Satanás? Basura, solo lo que se puede quemar: dinero, fama, juventud, belleza. Todas esas cosas se van a perder. Todo se va a terminar. Solo hay una cosa que no se termina, es la vida en Jesús. Es lo que Jesús hace en nuestras vidas. No termina la paz cuando estamos bien con Dios, no termina el gozo en nuestras vidas. La presencia de Jesús está en nosotros cuando nosotros hemos aprendido a depender solamente de Él. El diablo le dijo a Jesús: todo eso te daré si postrado me adorares. El diablo ha querido la adoración, aún en los cánticos, en las alabanzas. Pero alguien dijo: pero no se las damos, porque las alabanzas le pertenecen a Jesús. A Él solamente es la gloria y la honra. Mis queridos amigos y hermanos, esta mañana he hablado lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacerles ver que tenemos un enemigo, pero que tenemos a alguien más poderoso en nosotros, que es poderoso para librarnos, para defendernos, para protegernos. Yo creo en el nombre del Señor Jesucristo que Él tiene poder para mantenernos libres de ataques del enemigo.
vino a la vida de Job para destruirlo, le quitó su casa, sus hijos, su dinero, sus propiedades, todo se lo quitó y hasta su salud. Pero aún así Job permaneció fiel. Nosotros no nos podemos comparar con Job, pero sí tenemos el mismo Dios de Job, que es poderoso para ayudarnos y para bendecirnos, aun cuando el enemigo ha querido quitar nuestra salud, nuestra riqueza, nuestra felicidad. Y muchas veces lo hace a través de la enfermedad y del dolor para afligirnos y que nosotros reneguemos de Dios. Pero ya que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que Él tiene todo poder para librarnos y para bendecir nuestra vida y para ayudarnos cuando estemos en ataques del enemigo. Doy gracias a Dios por esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Esperamos echar mano de ella y gozarnos en su presencia y hacer presión todo el tiempo. El enemigo no vamos a ser víctimas de él. En el nombre de Jesús nos liberamos con el poder de Jesús y echamos fuera todo ataque del enemigo para nuestras vidas y vivimos la vida de felicidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, el mejor consejo que les puedo dar es llénense de Dios. Pídale a Jesús que entre a su corazón, a sus vidas. Pídale perdón por haberle ofendido y Él se va a preocupar de su vida, de su salud, de su felicidad, de su sustento, porque Él es todopoderoso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana.